Ahí vamos. Bueno, oficialmente decía buenas noches a todos y a todas, sobre todo para los que ingresaron recién. Eh, Hasta acá, ¿alguna pregunta o sobre la clase anterior que terminamos ahí sobre el pucho? ¿Alguna consulta, alguna pregunta, algo que quieran comentar? Por ahí leyeron antes y nos sorprenden y con Pablo, hoy con Pablo Zapulla, con Pablito vamos a dar eh, la clase entre los dos. Voy a dar una primera parte, después va a dar una segunda parte. Así que antes de empezar, aparte es el mismo tema. En la clase anterior empezamos a hablar de iluminismo, ¿se acuerdan? Más o menos. El fin de semana los tapó el alcohol, digo, no, el recreo, quise decir. Este, ¿Se acuerdan más o menos? Habíamos hablado de la burguesía, del inicio, hay un cambio de clase en cuanto al sistema de dominación, van a desaparecer o van a ir dejando de existir, por lo menos como una proyección importante, principalmente en Europa y después trasladado a América, todo el tema del sistema monárquico. Hablamos de contractualismo, la base de lo que nosotros conocemos hoy como sistema democrático, la burguesía que con sus nuevos valores va a ejercer un nuevo sistema de dominación, se consolida el sistema en el cual nosotros estamos existiendo. Piensen que en la época que estamos hablando todavía no estaba tan consolidado. Para nosotros es muy natural hablar de democracia, capitalismo, hace 400, 500, 600 años que vivimos en ambos sistemas. En ese momento estaba cambiando todo, ¿no? Perdía el dominio de la iglesia, definitivamente la nobleza deja de tener participación, de hecho, con la Revolución Inglesa y después con la Revolución Francesa y también independencia norteamericana, la Cámara de los Lores, que en algún momento era muy, muy importante en Inglaterra, va a ir perdiendo peso hasta el día de hoy, que casi es una entelequia, donde se define todo en Inglaterra, la Cámara de los Comunes. Digo todo esto como para ir viendo cómo se va reordenando y el resultado de todo este cambio que empezamos a charlar la clase pasada terminó siendo la creación del Estado Nacional y obviamente dejan de existir los feudos más que como un recuerdo histórico al cual algunos han tenido la posibilidad quizás de estar en Europa y recorrer algunos de esos castillos que quedaron de la época feudal. Dejamos definitivamente la economía de subsistencia, estamos directamente en la economía capitalista, transitando el pasaje del el capitalismo originario, basado en la acumulación del mercantilismo, y vamos a ir ya avanzadamente a ingresar en el capitalismo industrial. Este capitalismo industrial que va a necesitar un sistema de leyes y de contratos sociales estamos hablando, que lo va a dar el Estado Nacional, y donde, como hablábamos en la clase anterior, va a cambiar el sistema de castigo y vamos a tener como segundo periodo de la primera etapa, va a ser la negación del momento de afirmación del momento anterior. El momento anterior era la afirmación de todo este sistema que estamos hablando y este momento lo niega. Creo que habíamos hablado de esto, ¿no? Sí. Eh, y ahí, en este momento, con esta forma ilustrada, estos iluministas, ilustrados, enciclopedistas, van ahí está. Hola, buenas noches, Josefina. Van a implementar una nueva forma de organizarse y también una nueva forma de castigo. Van a aparecer, obviamente, todas estas intenciones ya no de castigar sobre el cuerpo, obviamente con las distintas revoluciones burguesas que van otorgando cambios, en principio no necesariamente democráticos, pero monarquías constitucionales, en algunos otros lugares también. Esperen que están entrando personas. Buenas noches, Romina. Buenas noches, Valeria. Eh, ya
obviamente con todos estos cambios y la aparición de estos derechos naturales que se van a consolidar, nosotros los conocemos hoy como derechos humanos, decía, y se van a consolidar también, agregando gente, eh, se van a consolidar, decía, todos los que nosotros conocemos como las libertades civiles, las libertades personalísimas, que en su versión más importante está esto que no existía hasta este momento, que era el valor de la libertad. Al valor de la libertad le vamos a dar muchísima importancia porque teniendo ahora libertad, el libre albedrío, teniendo derechos civiles, convirtiéndose los individuos en ciudadanos, lo que le otorga, si quieren, yo no llamaría derechos políticos todavía, pero bueno, ya ser un ciudadano implica pertenecer a una nación soberana, que tiene un tipo de dominación y de gobierno. Todavía no está definido todas democracias, el Estado soberano puede ser un reino también, pero bueno, se van delimitando las cosas como las conocemos hoy. Y les decía, el valor libertad es muy importante porque yo ahora, como no voy a castigar en el cuerpo, porque cambia todo el sistema, porque aparecen las libertades civiles, porque como después va a hablar Pablo, César de Beccaria hace un gran relato en su libro de los delitos y las penas, de cómo era el castigo antes y cómo va a ser ahora, de cómo tienen que cambiar lo que nosotros conocemos hoy como las garantías procesales, las garantías constitucionales, esas garantías que permite a cada uno de nosotros tener la posibilidad de, cuando somos imputados, cuando somos procesados, tener la posibilidad de defendernos. ¿Mm? Que esto no existía hasta ahora, ¿se acuerdan? En el Tribunal Inquisitivo, prácticamente el 99,9% de las personas que eran imputadas o procesadas terminaban siendo culpables. Y obviamente no había ningún tipo de garantía, ni hablemos de lo que hoy conocemos como el defensor o la defensora oficial. En base a todo esto, entonces, vamos a tener un paradigma que creo que lo habíamos hablado algo la clase anterior, vamos a tener un paradigma en el cual ya la deidad, lo que se adora, lo que va a adorarse como organización primordial, no va a estar basado en el relato de Dios, sino que lo que se va a adorar ahora es el hombre. El hombre pasa a ser al centro del mundo. Así como antes lo era Dios, ahora va a ser el hombre. Y conjuntamente con el hombre, o sea, van a aparecer estas dos ideas importantes que van a ser claves en este periodo, que es la racionalidad o la razón y la ley. La razón, porque todos los procesos en la vida general de las personas, nosotros tomamos la parte de la criminología nada más y del derecho penal, tienen que ser procesos racionales, no metafísicos. Esto no quiere decir que desaparezca la religión o que no haya gente con fe, todo lo contrario, pero los procesos humanos van a estar basados en la racionalidad. ¿Por qué? Porque lo que se adora es en este momento es el hombre. Y como se adora al hombre, como adora en el sentido no de adorarlo, de hacerle reverencia, sino de que va a ser como el centro de lo que va a organizarse de acá en adelante, desde el Estado Nacional, el nuevo contrato social, la forma de castigo. El castigo, por lo tanto, tiene que ser un proceso social y para que un proceso racional, y para que ese proceso racional tenga fuerza de dominación y de coordinación en toda la organización, en el contrato social, tiene que estar basado en una forma de existir que todos seamos iguales, que es la ley. Aparece esta idea de que todos somos iguales ante la ley, por lo menos en el relato. Sabemos que en la realidad no es así, y no fue así desde el principio. Pero está esta idea que todos somos iguales ante la ley. Somos todos ciudadanos, tenemos el libre albedrío, todos podemos hacer lo que querramos en tanto en cuanto no tengamos conductas que rompan el contrato social. Y ahí es donde con el contractualismo se va a establecer, se va a convenir quiénes van a convenir. La sociedad, todos los que firman el contrato social, no. La ley gobernante, esta nueva clase, va a convenir cuáles son esas conductas que van a ser después denominadas delictivas. ¿Mm? Y no solamente eso, sino también quiénes van a ser a los que se persigue y cuál es el delito más importante que se va a perseguir. Desde acá en adelante, creo que yo lo había dicho en la clase anterior, desde acá en adelante
Cuando nosotros hablamos de, ¿se acuerdan? En cada periodo, en cada etapa, este par conflicto-control, siempre va a aparecer un conflicto y va a haber una forma de controlarlo. El conflicto criminológico, el conflicto delictual más importante a estudiar, el que conforma desórdenes en la sociedad, en el que la sociedad tiene que confiar que ese delito va a ser castigado, va a ser en general el delito contra la propiedad. Como sucede hoy en día y empieza a aparecer en este momento, eh, las personas que se van a perseguir son las que cometen, en su gran mayoría, las que cometen delito contra la propiedad, ¿no? Robo, hurto, lesiones en ocasión de robo, hurto, homicidio en ocasión de robo, hurto, pero como sucede hoy, las cárceles se van a poblar de personas que cometen ese tipo de delito, ¿sí? Como eh, las personas que van a seguir un castigo. ¿Por qué? Porque lo que se va a buscar es una nueva forma de disciplinar. Ya no bajo la fe o esta cuestión de que todo lo malvado, todo lo bueno viene de Dios y lo malvado viene del diablo, sino como un proceso racional donde hay un contrato social, donde todos nos pusimos de acuerdo y el que rompe ese contrato social, justamente la sociedad necesita confiar en la reparación de que alguien que rompió el contrato social va a ser castigado. Entonces se naturaliza, no se preguntan por qué las personas cometen delito. ¿Por qué recurrentemente las personas roban, hurtan, lesionan, en su gran mayoría, obviamente, por qué cometen homicidios, pero digo, el conflicto más importante es este, sino que se van a poner de acuerdo en cómo castigar estas conductas, que a partir de ahora van a ser denominadas conductas delictuales, aparece el concepto de delito, que es reemplazado por el anterior. Antes, el delito o el delincuente no existía, existía la herejía o el hereje. En todo este proceso se racionaliza todo, también se racionaliza el Estado Nacional, también se racionaliza, se divide, empieza esta idea de dividir las funciones, que nosotros las conocemos como división de poderes. Aparecen dos personajes muy importantes antes de la Revolución Francesa que van a estudiar qué es lo que pasa en América. Tocqueville justamente va a hacer un informe que nosotros conocemos como libro La democracia en América. Va a aparecer otra persona que va a ir a estudiar lo que está pasando en América, y esa persona va a escribir el espíritu de las leyes. Estamos hablando de Montesquieu, dos autores que son muy importantes porque van a establecer un poco lo que después va a ser el sistema de poderes y de división de poderes y el sistema democrático. Entonces ahora, si antes el proceso era privado y el castigo era público, ¿se acuerdan? El proceso era privado, ¿por qué? Porque nadie podía saber qué era lo que, ni siquiera la víctima, qué es lo que pasaba en ese proceso que la estaban imputando y condenando. Y el castigo era público, toda la sociedad tenía que ver el castigo que recibía esa persona. Estos términos se van a dar vuelta, van a invertirse en este periodo. A partir de ahora, con lo que después Pablo les va a explicar bien a partir del desarrollo de Beccaria, el proceso necesariamente, racionalmente y basado en la ley va a ser público y el castigo va a ser privado. Aparece esta idea de la penitencia, de cumplir penitencia para disciplinarse en este nuevo orden que está surgiendo. Y por supuesto, con esta idea de penitencia, que es un término bastante religioso, la penitencia, como ustedes saben, se cumple en términos religiosos en forma privada, en forma de una autorreflexión para volver a situarse, lo que nosotros muchos años podemos hablar, para volver a resocializarse y amistarse con la sociedad. Y los lugares donde se cumple la penitencia va a ser la penitenciaría. Entonces, con esta idea de libertad, de derecho, que tenemos todos y que el Estado lo tiene que proteger, si yo rompo el contrato, lo que se me va a hacer es privar la libertad. No se me va a castigar en el cuerpo, porque obviamente también con el avance de la revolución industrial, ya las personas son necesarias para trabajar en la fábrica. Yo no le puedo pegar a alguien en el cuerpo, quemarla o azotarla si después las necesito en la fábrica. No piensen esto, siempre decimos lo mismo, ¿no? No piensen esto en términos afirmativos, negativos, malos y buenos. Esto sucedía. Las valoraciones después va a quedar en cada uno de nosotros. Hay muchísimas personas que dicen, bueno, y esto es así. Pobre seguro siempre, esto quedó establecido, ¿sí?
hay un mercado de trabajo donde la persona solamente pueden ofrecer su fuerza, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Esto es así, es natural. Bueno, no es natural, está claro que no es natural. Esto, alguienes convinieron que el sistema va a ser de esta manera, donde algunos van a ganar y algunos van a perder. Después van a venir una determinada cantidad de conceptos teóricos y relatos y económicos, políticos y sociales que van a justificar este nuevo orden. Pero para nada es algo que genere un nuevo sistema que iguale la posibilidad de oportunidades de las personas. Siempre va a haber personas que empiezan desde menos 10 y otras que empiezan con más 10. Entonces ahí, en una carrera, va a ser muy difícil insertarse para aquellos que empezaron antes. Son estas personas que generalmente nosotros a veces le decimos vulnerables, algunos le dicen pobres, pero en realidad son personas igual que nosotros, ni son vulnerables ni son pobres, son personas puestas en contexto de vulnerabilidad, que es distinto. El Estado decide que determinadas personas van a estar en un contexto de vulnerabilidad. Y ese contexto de vulnerabilidad, por supuesto, es un contexto no solamente económico. Una persona que está en esta situación tiene dificultades para subsistir económicamente, para vivir dignamente en un espacio digno, para acercarse a la educación, para tener una buena salud, para tener una buena alimentación. Porque nosotros de acá en adelante tenemos que comprender un poco lo que generalmente charlamos y ponemos a reflexión, que nuestros procesos racionales no son los mismos que tienen las personas que tienen todas estas carencias. Ustedes no podrían acá estar estudiando si no comen todos los días, si no duermen sin sufrir o chupar frío todos los días, si están mal vestidos, están mal alimentados, mal vestidos, las neuronas no les darían. Y no es que son personas que no les da la cabeza. Es que obviamente el cuerpo y la mente está sufriendo un estado de vulnerabilidad, a lo cual muchísima gente pueden tener una personalidad y un sistema biológico que le permita con muchísimo esfuerzo, y esto pasa, que salga, pero a la mayoría de la población le cuesta mucho. ¿Sí? Después en el positivismo van a decir, son personas que ya nacieron, les falla la cabeza, tienen problemas, ¿no? Bueno, nacieron en un determinado lugar donde el vínculo los lleva a la delincuencia, ¿no? Las famosas zonas, las zonas peligrosas que tenemos hoy en todos los buscadores de direcciones, ¿no? De cómo llego, que nos va avisando, doblar a la derecha, doblar a la izquierda, no es porque hay menor o menor tráfico o peor tráfico, sino porque hay zonas peligrosas, donde nos desvía el radar, van a aparecer estas zonas donde son denominadas peligrosas. Entonces se va a empezar a caracterizar una determinada situación que se va a acentuar en el positivismo. Todavía acá no se ve como yo lo estoy planteando, pero esta es la base, este es el cimiento que va a servir para que se desarrolle dialécticamente de acá en adelante. Por supuesto, va a estar en este diálogo, en esta dialéctica también, todo lo que vimos antes de la Inquisición. De hecho, nosotros todavía vamos ya, después de muchísimos siglos, vamos camino a un sistema acusatorio. Pero nosotros hoy tenemos, como ustedes saben, todavía un sistema mixto, donde hay una primera parte que nosotros le denominamos instrucción, que está basado en la Inquisición. El periodo de instrucción está basado en la Inquisición. Es donde supuestamente se averigua la verdad, o se trata de averiguar la verdad. Con una mezcla en las funciones muy importante. Como ustedes saben, en este sistema mixto que todavía tenemos nosotros, el juez de instrucción investiga y juzga. Por supuesto, esto ha mejorado un montón. En esta época que estamos hablando, no pasaba esto, ha mejorado un montón, vamos camino al sistema acusatorio, está claro, todo esto, pero digo para que entiendan todo esto, este sedimento que se empezó ahora a formarse y que después va quedando, y que se va mezclando con otras cosas, inclusive con un cambio de Estado. Acá aparece el Estado liberal de derecho, en el siglo XX va a aparecer el Estado social de derecho. Y por último, cuando veamos la parte de la globalización, lo que va a aparecer es el Estado gendarme de capitales. Fíjense, salieron dos cosas, lo social y lo de derecho. Porque todo va a estar basado en el capital, en un sistema de acumulación absolutamente excluyente, como lo termina siendo lo que denominamos globalización, neoliberalismo, póngale el nombre que quieran, pero en realidad es un sistema de acumulación basado en la financiarización.
A nadie le va a interesar poner empresa, dar trabajo, porque es más fácil tener un portfolio y una cartera de monedas y de acciones y de estar presente en organismos internacionales, y con eso gano no solamente muchísima plata, sino muchísimo menor tiempo y sin pagar cargas sociales, que ustedes saben que para los empresarios las cargas sociales es terrible. Es lo que les impide crecer, lo que les impide ganar dinero. Entonces tiene que salir el Estado siempre a hacerse cargo, ¿no? Nosotros nos cagamos de hambre, pero el empresario tiene que tener todas las posibilidades para que pueda crecer, porque si no, no nos da trabajo. Lo que yo les estoy diciendo, digo, son cosas que son naturales. Yo no estoy poniendo acá, por supuesto tengo una posición tomada, y en el tono que lo digo está claro, pero digo, yo no estoy diciendo acá que esto es bueno, esto es malo. Pasa, queda establecido en el periodo que nosotros lo estamos viendo, ¿sí? Donde la ley pasa a ser primordial, donde supuestamente la ley es para todos. Se castiga al que tiene mucho, en el término de los relatos, se castiga al que tiene muchísimo dinero o al que no tiene dinero. Bueno, esto no pasa en la época que estamos hablando, pero sí se establecen las bases del relato de todo lo que significa. Por eso todo va a ser color de color de rosa, ¿no? La Revolución Francesa, el pueblo al poder, pindonga, la burguesía al poder. ¿Sí? Los campesinos después siguieron siendo campesinos y se siguieron cagando de hambre y fueron excluyentes. ¿Esto quiere decir que está mal la Revolución Francesa? No, por eso digo, no lo analicemos en esos términos. Por supuesto que fue muy importante, que fue un avance muy importante para un montón de cosas, pero no nos creamos que a partir de ahí empezamos a ser todos iguales. La desigualdad siguió continuando porque este sistema lo genera, lo necesita, vive, se nutre de la desigualdad. No se puede acumular si no existe desigualdad. Otra vez, no estoy diciendo si el capitalismo es bueno o malo, sino que el capitalismo es así. Está basado en un sistema de acumulación. Y mientras no llueva dinero de arriba, para que algunos acumulen, se lo tengo que sacar a otro. Esto lo tengo que justificar. Entonces, supuestamente creo todo este sistema legal que se basa en esta idea de ser una cuestión civilizada. Aparecen estos dos términos, ¿no? Lo que es bárbaro y lo que es civilizado. Todo lo que está dentro del contrato social, todo lo que está dentro de lo que se permite es civilizado. Todo lo que está fuera es bárbaro y pertenece a la antigüedad. A partir de ahora vamos a vivir todos a través del derecho penal y todo va a ser justo, hay un libre albedrío y todos tenemos las determinadas libertades. Va a aparecer la separación de poderes. Acá yo voy a hacer una mención muy chiquita a Montesquieu en este sentido, porque Montesquieu aparece, igual que Tocqueville, como los líderes o los paladines de la democracia, el sistema democrático y la separación de poderes, principalmente Montesquieu. Otra vez, no es tan así. Los tipos eran re aristócratas y re monárquicos y re absolutistas, pero entendían que el antiguo régimen había terminado. Y lo que había que salvar del antiguo régimen había que rescatarlo. Y lo que había que rescatar del antiguo régimen eran quienes eran verdaderamente o tenían el poder. De alguna manera había que someterlo y ponerlo en la democracia, que es lo que eran ellos, aristócratas. Porque creían en esto. Vuelvo a decir lo mismo, esto no está bien, está mal, ellos creían en esto. Entonces, muy sintéticamente, ¿qué van a hacer? Vamos a hacer a Tito Montesquieu, se siente y empieza a pensar, bueno, el antiguo régimen no va más. Está muy bien que las personas a través del contrato social empiecen a tener derecho, entonces que participen, y obviamente es racional que elijan a quién va a ser su persona que los va a conducir, ¿no? Funciones que va a tener el poder, el que nosotros llamamos hoy poder ejecutivo, que es la función ejecutiva del Estado. Y está también muy bien que la gente participe en la elección de quienes van a crear y van a fomentar y explicar las leyes que van a regir para la organización de esa sociedad. Y está muy bien que las personas las elijan también. ¿Por qué? Porque la soberanía, acuérdense, en el contrato social rusoniano, ¿dónde está? ¿Quién tiene la soberanía? El pueblo. Y si el pueblo tiene la soberanía, tiene que entender y elegir a sus representantes. Poder ejecutivo, poder legislativo. Y ahí Tito Montesquieu en un momento dice, bueno, pero paremos un poco la mano. Los jueces es otras cosas. El poder judicial es otra cosa. No lo puede elegir cualquiera, porque no tiene la condición de poder elegir a jueces alguien que no tiene conocimiento de lo más importante que rige el contrato social, que es la ley. Y por eso, a partir de ahí en adelante, nosotros no votamos a los jueces. Los jueces no caen en esta situación electiva.
Y son, como se habrán visto en los últimos 30 años, los funcionarios más importantes que tiene el Estado Nacional. Porque todo termina definido en lo que sentencia o no un juez. Lo hacen bien, no hacen mal, lo que sea, pero inclusive cuando tenemos periodos como estos, en donde se judicializa la política, también sentencian sobre determinadas leyes que tienen un origen político y se termina en un sistema judiciable. No vamos a entrar en esto, ustedes lo saben, esto ocurre otra vez. Está bien, está mal, es positivo, negativo, sucede. No, y no es un tema nuestro, no es un tema, no estoy hablando de Argentina únicamente. ¿Mm? Sucede en varias partes del mundo, sobre todo en varias partes, más que del mundo de Occidente, siempre estamos hablando de Occidente, este tipo de cosas. Bueno, esto viene de esta parte, desde este momento en el que se consiguen muchísimas cuestiones benéficas para el desarrollo de la persona humana. Por supuesto que es importante que las libertades individuales sean respetadas y mucho más en este momento, cuando no existía directamente la libertad, ¿no? Que uno sea ciudadano. Por eso digo, esto es lo que nosotros tenemos que entender es entrar o calentarnos en el debate, ¿no? Calentar en el buen sentido, ¿no? Ponernos en calentamiento y decir, bueno, mira todas las cosas que pasaron, ni todas son blancas ni todas son negras, pero tenemos que tener conocimiento de esto. Después, la evaluación individual que hagan ustedes, esto es lo que nosotros hacemos en esta materia, ¿no? Poner toda la carne al asador y después te eligen la mejor parte, que le gusta un poquito más el vacío, el que dice que el asado tiene mucha grasa, los y las veganas, que van a decir ninguna de esas cosas, pero está todo puesto. Como para que lo analicemos, para que charlemos y dialoguemos. Entonces acá va a haber representantes muy importantes. Yo con esto voy de a poquito ahí cerrando para no dejarlo. Sí, para Pablo le hago lo mismo, esta vez no lo voy a hacer. Le dejo los últimos 15 minutos y Pablo tiene que decir 2.500 cosas en 20 minutos, 15 minutos. Le voy a dejar que desarrolle a los autores más importantes que tienen que ver con el desarrollo criminológico, que como van a ver, como va a pasar en la mayoría de las veces, no son personas que se dedican necesariamente al derecho o son criminólogos, sino que les preocupa el problema que existe en ese momento, el conflicto que existe en ese momento y qué repercute en la sociedad. Solamente les voy a mencionar, ustedes lo van a ver en el libro, porque no quiero hacerlo tan largo, que este es el momento en el que, cuando cambian estas cuestiones, la impronta religiosa también va a aparecer en el sistema de disciplinarismo. Y van a aparecer las ideas utilitaristas y disciplinaristas que van a tratar de que la sociedad entienda cuál es el nuevo orden, ¿no? Y cuál es la nueva disciplina que se va a generar. Cuando digo la religión va a estar presente también porque van a aparecer, como en Inglaterra, por ejemplo, las workhouse, las casas de trabajo, para que las personas no lleguen a cumplir alguna pena o caer en esas cárceles. Entonces había casas de trabajo, justamente, la mayoría regidas por una cuestión de una orden religiosa que obviamente los cobijaba, les daba alimento, les daba alguna función de trabajo, por supuesto, con lo que tenían que hacer, que era muy importante, seguir ese tipo de orden religiosa. Eso ya lo van a ver. Esto también deriva en la forma penitenciaria que va a surgir, que primero va a ser absolutamente de soledad en el calabozo, después van a aparecer los forzados, los trabajos forzados, y va a aparecer algo muy importante para la disciplina, con esto voy cerrando y te dejo, Paulín, que es muy importante, que son la creación, obviamente, de las penitenciarías, como le dije hace un rato, a través, lo va a mencionar seguramente Pablo, a través de Jeremy Bentham, que nosotros no lo conocemos mucho por su desarrollo de idea, pero sí lo conocemos a través de Foucault, que desarrolló más que nada su idea a través del libro Vigilar y Castigar, que es el creador, Jeremy Bentham, como buen utilitarista y disciplinarista, del panóptico. Y ahí me quedo, lo va a explicar. Lo vas a explicar vos, ¿no, Pablo? Está dentro de lo que tenemos que hablar, sí. Perfecto, Y, Dani. bien, y por último, algo muy importante para la disciplina, se crea el cuerpo de policía, lo que nosotros en ese momento era la policía de la ciudad. No, la policía que nosotros, la policía es el ejército que, en cambio de ser el ejército de ocupación, es lo que cuida las libertades individuales y la propiedad privada. En ese momento, lo que se necesita custodiar es la propiedad privada. Sobre todo, no tanto, no se crean que acá las almas hambrientas salían a robar a todas las casas porque tenían hambre, ¿sí? Pero sí, principalmente, iban a los puertos o los lugares de almacenamiento de alimentos, porque como digo siempre, estas personas en contexto de vulnerabilidad, eh,
eran insistentes en pretender querer comer todos los días, ¿no? No entendían que había personas que no comen todos los días. No es para todo, ¿no? Pero en fin, no importa, yo me quedo ahí. Pero digo, la creación de la policía, que tiene en su origen la idea justamente del ejército de ocupación, en la época colonial, cuando los ejércitos de la metrópoli invadían un país, se lo apropiaban, ¿no? Y se lo transformaban en una colonia, obviamente no se quedaba todo el ejército, volvía porque necesitaban ocupar otras colonias. Entonces dejaban lo que se denomina un ejército de ocupación. ¿Para qué? Para cuidar los intereses del nuevo dueño. ¿Sí? Algo así, muy parecido, no, bastante parecido, símil, a las agencias de seguridad tercerizadas estadounidenses, que después que invaden, por ejemplo, Afganistán, se quedan custodiando cómo se llevan el petróleo. Porque obviamente la gente que es invadida no lo hace mansamente, no lo acepta mansamente. Entonces, la policía, esta nueva forma de disciplinamiento, nace con esta idea. Es otra herramienta más que va a tener el Estado. La ley, por eso la policía tiene, o la fuerza de seguridad en general, tienen, el Estado Nacional, mejor dicho, tienen el monopolio de la utilización de la fuerza, legítima, en forma legítima. Los únicos, el Estado Nacional, a través de sus auxiliares, son los únicos que pueden ejercer la violencia en forma legítima. Nadie más lo puede hacer. Bueno, y esto va a estar sustentado por lo que Pablito les va a explicar ahora, que tiene que ver con determinadas ideas de determinados autores que van a sustentar esto que estamos hablando. Pablo, todo tuyo. Gracias, Dani, gracias. ¿Se escucha bien ahí? Estoy estrenando unos auriculares que me parten los oídos, pero bueno, funcionan, perfecto. Sabés que yo estoy en la misma, cambié los auriculares, porque lo tengo del año pasado, viste, el año pasado fue como intensivo, y terminaron pobres ahí dando... No lo destruí porque, digo, me bancaron todo el año, ¿viste? Pero me pasó lo mismo, estoy estrenando uno nuevo y me está rompiendo los oídos, pero funcionan bien. Así que a vos lo mismo. Dale. Igual después van a tener que hacerse un examen en los oídos porque esos auriculares destruyen las células cócleas del oído. Es verdad, tenés razón. Yo uso siempre los cascos, nunca utilizo los chiquititos. Muy bien, Fede, gran ayuda tu consejo, te agradezco. ¿Qué decías? Gracias, Fede. Me tengo que comprar unos pronto, así que lo vamos a tener en consideración. Vamos a tratar de ir lo más rápido posible con el objetivo de que quede algún tiempito para que podamos aprovecharlo en intercambios, porque algunos de los temas que estamos viendo hoy, que vamos a continuar viendo, bueno, ojalá se puedan prestar a debate. Decía Dani entonces que de la época medieval a esta primera etapa del capitalismo originario pasamos de la noción de daño y de infracción a la noción de delito y de castigo, que va a empezar a parecer más delimitada durante esta etapa. Y lo cierto es que en esta sociedad capitalista moderna van a empezar a aparecer nuevas formas de castigo que Dani lo venía mencionando, ¿no? Van a estar atravesadas por este proceso de racionalización en reemplazo de las anteriores supuestas formas bárbaras medievales. Y Dani también decía que la base ideológica de todo este proceso político va a ser el contractualismo en el marco de esta época de las luces, ¿no? Del iluminismo. Y en este contexto iluminista, en este contexto del contractualismo, la principal preocupación va a ser, para las personas que detentaban el poder y también para estos autores que vamos a estar estudiando hoy, estos autores iluministas, la principal preocupación va a ser definir qué es el delito durante esta etapa. Va a ser la etapa en donde el delito comience a ser codificado y donde vamos a tratar de delimitar todo aquello que atente contra el contrato social. Disculpen que, porque me están dando mal el auricular. ¿Ustedes ahí me escuchan bien? Ahí de una, perfecto. Buenísimo. Entonces decíamos, vamos a tratar de delimitar todo aquello que atente contra el contrato social. Principal preocupación entonces, ¿qué es el delito? Ahora bien, respecto de la pregunta de quién es el delincuente, a estos pensadores no le va a importar quién va a ser el delincuente porque cualquiera de las personas que vivían en aquella sociedad podía ser el delincuente. No iba a importar si los delincuentes eran extraños, pertenecían a sectores populares, no había ninguna preocupación con respecto a esto.
situación que le vamos a entender con mayor nivel de detalle cuando nos toque estudiar la etapa positivista, posiblemente dentro de 1 o 2 clases, donde vamos a encontrar una situación en donde los pensadores iban a poner el foco quizás en algunas características fisiológicas de los delincuentes, y esas características fisiológicas iban a ser las que por ahí expliquen las causas del delito. Ahora, ¿por qué cualquiera podía ser el delincuente durante esta etapa? Básicamente porque lo que se presumía era que todos los ciudadanos iban a estar atravesados por el raciocinio, entonces todos tenían que comprender el contrato social y cualquiera podía ser aquella persona que venga a romper ese contrato social. Y dándole continuidad a estas preguntas importantes que se hacían estos pensadores para poder comprender esta etapa, a la pregunta de cuál va a ser la finalidad del castigo, vamos a contestar que la finalidad iba a ser el utilitarismo. La pena debería ser utilitaria durante esta etapa histórica. ¿Para qué? Básicamente para contramotivar todos los impulsos que sean contrarios al orden social. Es decir, si alguien hace A y le pasa B, y cada vez que haga A le va a pasar B, las personas posiblemente van a pensar que no tienen que hacer A para que les suceda B. Este entonces es el concepto y la importancia de que la pena sea utilitaria. Recordemos que, y lo vimos en los anteriores encuentros, durante la Inquisición, el objetivo era vengar al rey, marcar los cuerpos, que el poder real ponga todo el peso de la ley sobre las personas que protagonizaban algún tipo de ruptura con el orden establecido. Jeremy Bentham, que Dani hace un ratito lo estaba mencionando, y que cuando ahora nos vayamos a introducir en la discusión del panóptico, da una definición con respecto a la pena, y él iba a decir que si bien la pena durante esta etapa iba a implicar un sufrimiento, si este sufrimiento aseguraba la felicidad de la mayoría de las personas, iba a ser funcional. No importaba esto, lo importante es que sea funcional para no romper con el orden social. El problema de esto, claro, es que no iban a haber límites a los tipos penales máximos. Si quizás se quería justificar la continuidad del orden social poniendo penas que sean perpetuas, no iba a ser el problema. El objetivo principal, insistimos, es sostener este orden social. Y hablábamos hace un ratito de que en el marco de esta preocupación de definir qué es el delito, iban a empezar a codificarse estas prácticas delictivas. Y aquí aparece uno de los pensadores que vamos a estar analizando durante la clase de hoy, uno de los pensadores más importantes de aquella etapa, que es Cesare de Beccaria. Cesare de Beccaria, con este librito que tengo acá, que vale barato si lo buscamos en Mercado Libre, pero que está bueno para entender cómo realmente fue un marcador de aguas en aquella etapa. Este libro se escribe en el año 1764, y entre tantas otras cosas que establece, y que hoy por tiempo no vamos a estar viendo en detalle, aparecen 2 principios que van a ser fundamentales para esta etapa, que son los principios de legalidad y de proporcionalidad de la pena, que no existían en la anterioridad. Cesare de Beccaria viene a ser la punta de lanza en la existencia de los libros de proceso penal en toda Europa, al punto tal de que Cesare de Beccaria va a ser convocado por varios países de Europa para que empiece a redactar los códigos de proceso durante esta etapa. Y cuando hablamos de la aparición de los principios de legalidad y de proporcionalidad, básicamente lo que estamos diciendo es que para delito A va a corresponder castigo B, y esa definición no va a quedar sujeta al libre albedrío del rey, sino que a partir de estos momentos históricos lo van a empezar a determinar la codificación de los distintos códigos. Y esto básicamente lo que va a hacer es hacer un aporte a la certidumbre, justamente en detrimento a la oscuridad que quizás reinaba durante la etapa inquisitiva. Recordemos que la herejía, Dani habló hace un ratito de este tipo penal, era un tipo penal abierto. Uno no sabía qué estaba prohibido y qué estaba permitido. El rey castigaba de forma brutal y hacía y deshacía a su gusto y placer en el marco de estos tipos penales abiertos. Entonces, insistimos, a partir de esta etapa, formas claras y escritas que delimiten los modos de castigo, pero atenti con esto, porque esta seguridad jurídica que se buscaba no solamente iba a aplicar límites hacia abajo, y cuando digo hacia abajo me refiero a
aquellas personas que podían romper con este orden social, sino que también los límites de la burguesía, que eran a quien pertenecían estos autores, también iban a estar puestos hacia arriba, porque no vaya a ser cosa que un día quiera venir el rey y expropie las fuentes de riqueza de los burgos que, bien sabemos, en esta etapa de capitalismo originario iban a estar expandiendo sus esquemas de acumulación de riquezas. Entonces, insistimos, atenti con esto porque no solamente era un mensaje para abajo, sino que también esta búsqueda de disciplinamiento era un mensaje hacia arriba. Ahora bien, este disciplinamiento, y nos empezamos a introducir en la noción de disciplinamiento y en el concepto de disciplinamiento durante esta etapa, lo que iba a hacer es buscar justamente disciplinamiento de los cuerpos y de las almas de las personas que vivían durante esta etapa. Básicamente, ¿por qué? Porque lo que se iba a necesitar justamente es que todas las personas sean funcionales a este nuevo sistema capitalista originario que venimos describiendo. Discursos disciplinarios y utilitarios que buscan contramotivar cualquier ruptura hacia el orden social y que van a dar paso durante esta época, y Dani lo decía hace un ratito, al nacimiento de la policía y de la prisión, como quizás la entendemos hoy en día, bueno, de forma más contemporánea, ¿no? Nuestras cárceles que las tenemos algunas más cerca, otras más lejos, pero que son ya muchas, ¿no? En la contemporaneidad. Y ahora bien, antes de entrarnos en estas instituciones que empezaban a surgir y empezaban a profesionalizarse, como la policía y la prisión, recordemos un poco el contexto en el que estamos situados. Segunda mitad del siglo XVIII, revolución industrial, giro del paradigma capitalista, y va a aumentar de forma explosiva la cantidad de habitantes en estos pueblos y en estas ciudades que van a necesitar ser controladas, y de la misma forma que aumentaban la cantidad de habitantes, va a aumentar también la explotación de los proletariados en estas ciudades, alcanzando niveles de injusticia social que realmente fueron históricos en aquella época, ¿no? Porque estos estados que se presumían liberales, o que a veces se quiere discutir desde la liberalidad que no intervienen, todo lo contrario, intervenían estos estados, pero en beneficio de la producción de estos sectores burgueses. Y esta es una cuestión quizás más en términos políticos, pero que es importante poder destacar. Dani decía, surgimiento de la policía. ¿Y cuál va a ser la función de la policía durante esta etapa? Bueno, proteger a los dueños de los medios de producción y su propiedad privada. Principal objetivo que van a tener las fuerzas de seguridad durante esta época, y van a estar persiguiendo dos objetivos importantes. El primero, el control del movimiento en las ciudades, decíamos, ¿no? Estas ciudades que empiezan a recibir un mayor flujo de habitantes a partir de la revolución industrial. Va a haber la necesidad de un control por parte de la Fuerza de Seguridad respecto de cómo se va a estar dando el movimiento en estas ciudades, y aquí van a aparecer las primeras identificaciones, van a aparecer los primeros controles, y bueno, ni hablar en la etapa positivista que vamos a estar viendo más adelante, donde con el avance de la ciencia van a empezar a aparecer las huellas dactilares, los documentos nacionales de identidad. Bueno, esto es algo que lo vamos a estar viendo más adelante, no hace falta adelantarnos, pero aquí van a comenzar este tipo de controles. Y también la policía va a tener un segundo rol que va a ser importante, y es el cuidado de las mercancías en los caminos entre las ciudades, porque también había un incremento del tráfico a partir, insistimos, de la expansión de la producción. Obviamente, la policía, como lo vemos hoy en día y como ha sucedido desde su existencia a lo largo de toda la historia, va a tener una política de terror respecto de los individuos sobrantes, los pobres y los vagabundos que no iban a tener lugares en las fábricas, porque tampoco iba a haber lugar para todo el mundo en las fábricas, ¿no? Había personas que se iban a estar quedando afuera de este proceso, y obviamente, insistimos, la policía va a tener una política de castigo muy fuerte sobre estos sectores. Y paralelamente que esto va ocurriendo durante la segunda mitad del siglo XVIII en Europa, también van a empezar a aparecer los primeros sindicatos, van a aparecer las huelgas, y con ello la represión de estas prácticas. Ese será otro de los roles importantes de la policía durante esta época. Entonces dijimos, nacimiento de dos instituciones, la policía por un lado, y también va a estar surgiendo la prisión en términos más técnicos, más profesionales, insistimos, como
las conocemos hoy en día. Si bien las primeras experiencias de las cárceles, o para comprender las primeras experiencias de las cárceles nos tenemos que remontar a Florencia a fines del siglo XIII, eso lo tenemos en nuestro manual de estudio, cuando vayamos más en detalle, cuando vayamos a repasar esta etapa histórica que estamos discutiendo. Dani recién hablaba de las casas de trabajo, allí hacia principios del 1600 en Holanda, ¿no? ¿Y por qué casas de trabajo? Porque, bueno, las pujantes economías de aquella época en Europa nos iban a dar el lujo de que nadie se quede por fuera de la posibilidad de trabajar y de producir riqueza, y por eso allí estas cárceles donde, insistimos, esto un poquito antes de la etapa que estamos estudiando, como todavía no existían estas codificaciones, no estaba muy claro por qué alguien entraba detenido o alguien entraba preso, y por eso iba a estar esta mezcolanza entre el encierro y el trabajo, pero en el marco de esta búsqueda del aprovechamiento de cada una de las personas que integraban estas ciudades de la utilización de su mano de obra y de la producción de riqueza. Y Dani recién hablaba durante esta etapa de este tipo de prisiones, de la importancia de la reconversión que se iba a estar buscando de las personas que iban a estar detenidas a partir de la base ideológica impuesta por los puritanos en aquella época. Disciplina, encierro, vida austera, la búsqueda del arrepentimiento, ¿no? Del rezo dentro de las prisiones, y si no rezaban posiblemente venía un castigo como respuesta a este proceso. Pero más adelante íbamos a comenzar a transitar un proceso de transición en las cárceles, más específicamente en sus diseños, insistimos, ya saliendo de estas experiencias de principio de 1600, y es allí donde llegamos hacia 1791, donde aparece este librito, que es El Panóptico, de Jeremy Bentham, que lo escribe en 1791, este autor inglés, y donde lo que básicamente iba a estar explicando es la invención de una máquina de castigar. Y atención con la palabra invención, porque estamos hablando del iluminismo, ¿no? De la etapa de las luces, y aquí estos pensadores, estos criminólogos iluministas, también iban a estar con el desafío ideológico, profesional, de estar aportando creatividad al encierro de las personas, ¿no? Como quizás en otras aristas de la realidad política se iban a estar creando ideas en términos a cómo generar más riqueza en las fábricas o cómo fortalecer los conceptos de Estado-Nación. Aquí estos pensadores iban a estar poniendo su creatividad en función de cómo generar mecanismos más eficientes de encierro. Una nueva economía del poder en cuanto al encierro estemos discutiendo. ¿Y qué será este panóptico? Bueno, el ojo que todo lo ve, ¿no? Las personas no van a saber si están siendo vistas, investigadas, y por ende internalizan que todo el tiempo están siendo controladas. Pero antes de seguir, les pregunto, porque posiblemente hayan escuchado hablar del panóptico en algún momento, que Dani lo decía, es una idea que está más asociada a Foucault, a partir de vigilar y castigar, pero que quien lo crea, digamos, es Jeremy Bentham con el panóptico. ¿Escucharon alguna vez hablar del panóptico? Y si lo hicieron, ¿qué noción tienen de este mecanismo de poder del que estamos hablando? Era como un... perdón, te dejo, Juli. No, está bien, no, quería decir que, o sea, era como una torre en el centro de la cárcel donde se podía controlar todo. Y las personas que estaban dentro de ella no podían determinar si los estaban vigilando o no. Si eran observadas, en realidad, no, si lo estaban vigilando. Y alrededor también la torre vigilaba dentro de los compartimientos. Era como si fuese una especie de prisión. Tenés la torre y alrededor tenés todas las celdas y de ahí se vigila. Ahí, Carla, habías levantado la mano. ¿Querías decir algo? Después Camila. Sí, hola. Creo que lo que para mí del concepto como que sería lo fundamental es esto de que desde adentro, o sea, desde el lugar ahí, desde lo más alto, la persona que está ahí puede ver a los demás que están alrededor y las personas que están afuera no pueden ver. Eso es lo que más me acuerdo, que lo vi algo en penal.
Bien, buenísimo, Carlos. Camila Fernández, te habías levantado la mano. Tenés levantada la mano. No, que para agregar con lo que dijeron los compañeros, que después Foucault lo que toma de la idea de Bentham es que ve que la sociedad sería un... eso. Bien, bien, perfecto. Bueno, perfecto, sí, por eso bien decía Pablito que esto está, que lo hace famoso, por decirlo de alguna manera, es Foucault, pero esta es la idea más o menos general de lo que significa. Sí, Pablo. No, bueno, gracias por los aportes. Es esto que dijeron, ¿no? Digamos, un anillo cilíndrico de celdas. Incluso son claras las imágenes en Google. Si ponemos el panóptico, ahí aparecen muchas imágenes, pero bueno, básicamente lo que fuimos diciendo, ¿no? Un anillo cilíndrico de celdas, una torre elevada en el centro. Se iban a controlar las luces y las sombras de acuerdo a esa tecnología del poder. Y esto importante, ¿no? Que venimos diciendo, las personas no saben si están siendo vigiladas. Ahora, Dani les va a contar, Dani, te paso ahora la palabra, una anécdota interesante en lo que pasó en la legislatura inglesa, ¿no? Respecto cuando Jeremy Bentham lleva este proyecto a la política inglesa para que sea implementado efectivamente, pero hay algo que sucede, ¿no, Dani? Sí, creo a lo que te referís, pero en realidad le va a presentar el proyecto al rey, que creo, siempre digo, y nunca termina 4 meses y nunca voy y lo corroboro. Creo que era Jorge IV, bueno, no me acuerdo, pero un rey de Inglaterra era seguro. Le presenta, ¿por qué? Porque en ese momento Inglaterra tenía un problema, estaba en el gran desarrollo de la revolución industrial y obviamente esto empezaba a generar un grado de exclusión muy importante, fomentaba por el grado de situaciones el delito, principalmente, como decíamos un rato, el delito contra la propiedad, y las cárceles estaban sobrepobladas, ya no había lugar donde ponerlo. Entonces se le presentaba al rey este problema. Bentham, como va a explicar Pablo y va a seguir explicando, era justamente, él creía que el fin de la pena tenía que ser útil, por eso los utilitaristas basan esta idea, ¿no? Toda idea a llevar a la práctica tiene que ser útil y generar un tipo de disciplinamiento, y por supuesto eficaz, y por supuesto con menor costo. Entonces crea esta idea que desarrollaron ustedes, ¿no? Donde por ahí, con 3, suponiendo, no importa la cantidad, pero 3 penitenciarios podían vigilar a 10.000 presos, pónganle, ¿no? Entonces era súper económico. Obviamente en el panóptico las celdas tenían iluminación por todos lados, no había puntos oscuros, o sea que se podía ver absolutamente todo lo que hacía la persona, sin saber la persona si lo estaban viendo o no. Y le presenta la idea, el rey compra la idea, entonces le dice, bueno, presentarla en el Parlamento, y quiero anticipar que Bentham era muy inventor, ¿no? Hizo un montón de cosas, tuvo muchas ideas, estamos desarrollando una de ellas. Y el Parlamento se la veta. Esa cárcel nunca se construyó en Inglaterra. Quedó el concepto. Y decidió el Parlamento enviar a las personas que necesitan tener un castigo a una colonia penitenciaria, uno de los territorios donde había conquistado, con su piraterismo y corsarismo, había conquistado Inglaterra, ¿no? Una de tantas colonias que tenía. Bueno, y los mandan ahí. No había nadie, nadie. Igual que acá, ¿no? Como en América Latina, que parecía, o toda América en general, que no había nadie, entonces se apropiaron todas las tierras, estaban todos los pueblos originarios, ¿no? Como la campaña nuestra, el genocidio denominado Campaña del Desierto, ¿no? Campaña del Desierto, donde estaba lleno de pobladores, ¿no? Los tuvieron que matar a todos, masacrar a todos para quedarse con las tierras, Roca, compañía y todas las familias patricias de doble apellido que conocemos hoy. Bueno, en el lugar donde lo mandan, lo mismo, no era que era desierto, no había personas blancas, pero había pueblos originarios. Pero los mandan allá, y bueno, esa colonia penitenciaria fue creciendo, y hoy es un gran país, se denomina o se llama Australia. O sea que Australia inició como una colonia penitenciaria, en estos términos, ¿no? Que estamos hablando, para Europa. Gracias, Dani. Vos sabés que traías algo que me parecía interesante porque justamente atraviesa los principios del capitalismo originario que venimos estudiando, esta idea que Bentham trae: eficiencia, utilitarismo y disciplina. Menor costo, mayor beneficio. Inteligente el tipo, digamos, en abordar una idea que era
eficiente de cara, bueno, valga la redundancia, digamos, al momento político que se estaba atravesando. Sí, tal cual, tal cual, tal cual. Por eso yo decía hace un rato, tenemos que entenderlo, siempre cuando hablo de estos digo, igual que Adam Smith. A mí Adam Smith me encanta, yo estoy en las antípodas del liberalismo. Pero digo, qué tipo inteligente para buscar una solución a lo que estaba surgiendo y explicarlo de alguna manera. Entonces, eso es lo que uno tiene que... siempre tomo estos dos autores como muy paradigmáticos, digo. A mí me encanta Adam Smith y no soy liberal, me encanta muchísimo Marx y no soy marxista, pero para mí son dos historiadores que son parte de la modernidad y que crearon la modernidad y que son mal leídos, ¿no? Por eso siempre cuando ya te dejo, Paulín, pero cuando hablo de los dos hablo del pensamiento smithiano y el pensamiento marxiano. Después los marxistas y los liberales son los que quieren interpretar de estos tipos, pero interpretan parcialmente sus pensamientos, porque justamente Smith, por ejemplo, una de las cosas que planteaba era la intervención del Estado para que no se generara el monopolio. No es la libre oferta de la demanda, la famosa mano invisible, es un modelo de economía perfecta donde se tiene que generar la mayor libertad económica, pero no puede no estar la participación del Estado para regular justamente las injusticias que genera la economía y que generaría también una economía libre. Sí, pero no quiero irme, siempre hago lo mismo. Dale, Paulín. No, pero está perfecto, Dani, está perfecto. Vamos en sintonía con lo que venimos discutiendo. Y hay otra pregunta que va a surgir respecto de esta situación que venimos discutiendo es, ¿qué hacemos con los presos? ¿Qué hacemos con las personas privadas de libertad durante esta etapa? ¿Cuál va a ser el objetivo? El objetivo que se va a estar proponiendo el poder durante esta etapa es convertir a las personas privadas de libertad en obreros útiles y obedientes. Veamos cómo vuelve a aparecer nuevamente esta idea de justicia, disciplina y utilidad. Cómo todo el tiempo estas nociones del capitalismo originario van girando por sobre cada una de las cuestiones que vamos abordando. No va a importar la resocialización de estas personas, pero tampoco va a importar la eliminación, como sucedía en la etapa que dejamos en el pasado. Lo que va a importar, insistimos, es la reconversión, el autocontrol que tiene que tener esa persona para poder sostener el orden social y no romper ese orden social. Entonces veamos cómo este disciplinarismo que venimos estudiando va a ser transversal en las fábricas con los obreros y en las cárceles con los excluidos. Estas formas de castigo que estamos estudiando entonces van a cumplir una doble función: expulsar e incluir. ¿Expulsar a quién? A quien vaya a estar encerrado, insistimos, a quien rompa con este orden social. Y a quién van a estar buscando incluir: a los trabajadores, pero también a los presos, a través del disciplinamiento, dentro, insistimos, de este orden social que van a buscar sostener y tratar de que no se rompa bajo ningún punto de vista. Con respecto a el origen de las instituciones penitenciarias, si a alguien le importa puntualmente este tema, nosotros desde la cátedra recomendamos el libro Cárcel y Fábrica, escrito en el año 1980 por dos criminólogos críticos italianos. La criminología crítica la vamos a ver un poquito más adelante en la materia, que son Darío Melosi y Massimo Pavarini, que, bueno, insistimos, abordan esta cuestión vinculada al origen de las instituciones penitenciarias con mayor nivel de detalle. En síntesis, para poder dar paso en el tiempo que nos queda a un intercambio en caso de que surja, este pensamiento ilustrado que venimos estudiando va a buscar, como dijimos, diseñar límites de castigo para proteger al soberano, racionalizar el castigo en la búsqueda de proteger al ciudadano desde la teoría. Va a haber una diferencia con la Inquisición, la etapa que pasamos, porque a lo largo de esta etapa se va a estar admitiendo la discusión política y discusión ideológica para la toma de estas decisiones. Estamos hablando de autores que tenían la posibilidad de intervenir el esquema y la interpretación de los tipos penales, de la redacción de los códigos. Esto quizás en términos cualitativos va a ser algo positivo respecto de la etapa que dejamos en el pasado, respecto de la etapa de la Inquisición,
Pero aquí hay una cuestión también importante a destacar y es la siguiente. Estas burocracias que se profesionalizan y se perfeccionan durante esta etapa que estamos estudiando, la policía, las cárceles, la justicia, si bien en principio se presume que van a estar trayendo orden social a este proceso, lo cierto es que con el paso de los años estas máquinas que se tecnificaron y que se profesionalizaron, perdón, estas instituciones que se tecnificaron y se profesionalizaron, se van a terminar transformando en máquinas ciegas, ¿no? Y estas máquinas ciegas luego van a traer aparejados procesos genocidas que los vamos a estar estudiando más adelante en la materia, pero nos parecía importante poder hacer esta aclaración, ¿no? Porque es una etapa en donde la época de las luces lo que busca justamente es darle brillo a todas estas cuestiones que se fueron creando durante esta etapa, pero que después también existieron sus bemoles a lo largo de la historia que, insistimos, la vamos a estar estudiando durante toda nuestra materia y este cuatrimestre, sobre todo porque, y esto también te voy a dar paso, Dani, a vos para que hagas una reflexión al respecto, pero esta suposición del consenso en la sociedad, de este contrato social, bueno, es falsa. Es falsa porque están quienes se quedan afuera. Y quienes se quedan afuera de esta noción de contrato social, de este consenso, la pasan bastante mal. Y van a ser castigados, y van a ser encerrados, y van a buscar ser disciplinados por parte de los sectores de poder con el objetivo principal que es seguir engrosando las riquezas de esta burguesía creciente. Dani, te cedo la palabra. Es verdad lo que decís, pero además es falsa la premisa que nosotros generalmente vieron que, insisto, nosotros lo vemos mucho más cercano a nuestro país, obvio, porque vivimos en este territorio. En otros países, esta idea de que, lo habrán escuchado 1000 veces, hace falta generar un consenso, la democracia está basada, el sistema democrático está basado en el consenso, bueno, en realidad no. La democracia está basada en el disenso, no en el consenso. Si hubiera consenso, estaríamos en un gobierno o en un estado autoritario, donde nadie podría pensar algo distinto, donde habría un pensamiento hegemónico. Justamente, la democracia se crea para resolver los conflictos, el disenso, a través de un mecanismo que nosotros conocemos como mecanismo electoral, donde está la disputa de las distintas ideas para llevar a cabo durante un determinado periodo de gobierno, sea cual sea. Y donde sí, por supuesto, se mantiene en todos la soberanía en poder del pueblo que elige sus representantes. Pero todo eso existe porque hay disenso, no porque hay consenso. Está muy bien que cada uno tenga distintas, digo, me refiero a quienes quieren acceder al poder, tengan ideas distintas. Es muy difícil que todos pensemos igual. Y es peligroso que todos pensemos igual. Porque esto vulnera el pensamiento crítico, no el pensamiento libre. El pensamiento libre tampoco existe. Es una triquiñuela de aquellos que supuestamente no están comprometidos y están hasta el caracú con el compromiso, ¿no? No existe el pensamiento libre, no existe el periodista objetivo, no existe el juez que sea imparcial en cuanto a lo político, o sea, que no tenga ideología o que no tenga referencia en ese sentido. Todo eso es parte de una situación en la cual se ha aumentado mucho en los últimos años, principalmente en los 30, 40 años, donde se agita mucho esto de la antipolítica. Esto de decir la política no existe o yo no hago política, ¿no? Esto es muy loco, todos los políticos, me voy a presentar para tal lugar, para tal puesto, porque los políticos son todos corruptos. ¿Y el que se presenta qué es? Me hace acordar mucho a una señora que en el año 2001, digo esto como para que vean también cómo se generan a veces determinados relatos, ¿no? De cualquier tipo. Me hace acordar una señora que en el 2001 decía que se vayan todos, pero no decía yo me voy también, ¿no? Que se vayan todos, pero yo me quedo, es una forma de decir las cosas. ¿No? Yo no entiendo esas políticas que dicen los políticos son todos corruptos, la política tal y tal cosa, y se presentan para candidato a lo que sea. ¿Qué es esa persona? O sea, lo más sincero que debería decir, yo vengo con una propuesta diferente, que de eso se trata el sistema democrático. Sea cual sea, no importa. No importa, tiene el derecho a hacerlo. Mañana
Cualquier persona puede decir, nosotros vamos a vivir únicamente de la exportación de naranjos. Y tengo todo un sistema sobre esto. Y cualquiera de nosotros puede decir, no, eso es imposible. Bueno, el señor puede presentarse, puede presentar su proyecto. ¿Quién lo va a elegir? La sociedad. ¿O quién no lo va a elegir? La sociedad. Entonces, era un poco esto, aclarar también que la democracia, por más que lo escuchen, siempre va a pasar esto también, ¿no? Que también está bien. Hay personas que piensan distinto. Ustedes van a escuchar que va a haber, como yo digo siempre, especialistas en determinadas cuestiones que van a decir, no, 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 lo que se necesita acá o la democracia justamente está basado en el consenso, en que tengamos una gran unidad, bla, 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 bla. Bueno, es una forma de verlo. Nosotros pensamos que no. Y la justificación o el fundamento de lo que estamos diciendo está para qué sirve el sistema democrático. Genera procedimientos en los cuales se dirime el conflicto. ¿Cuál es el conflicto ahí? Las distintas visiones de un país. O las distintas visiones que debería tener un país para poder ser un país, sea cual sea, mejor desarrollado, en desarrollo, lo que sea. No todos piensan que eso se puede llevar de una misma manera. Y está bien. Y está bien que vivamos en conflicto. Y el conflicto genera crecimiento. Como decía Durkheim, como decía Max Weber, esto no significa de que tengamos que vivir eternamente en conflictivos, porque obviamente generamos un estrés y le damos de comer a los psiquiatras, ¿sí? Y a los psicólogos. Pero sí, nosotros vivimos siempre en conflicto y eso nos permite ir creciendo. Nuestras contradicciones y el conflicto es lo que, de alguna manera, nos mantiene vivos. Fíjense, cierro con esto, aquellas sociedades consideradas que tienen, no que no tienen, porque las tienen todas, pero que tienen un bajo nivel de conflicto y un bajo nivel de contradicción, son sociedades en las cuales impera mucho sube mucho la tasa de suicidio. Por ejemplo, algo a estudiar, ¿no? Una persona que no tiene por qué luchar. Pero bueno, es para otro tema esto. Así que nada. Cierro ahí, no sé si querés decir algo más, Pablo, si no abrimos las preguntas, los debates en el tiempo que termina. Eso, Dani, sí. De mi parte más nada, estaría bueno si alguno o alguna tiene alguna reflexión. O reflexión o contradicción. Me parece lo que ustedes dijeron hoy está todo mal. Bienvenido sea. Si lo puede fundamentar, bienvenido al debate. Yo tengo una duda. Si bien estuvimos viendo esto de que, bueno, que aparece la penitencia, esto de la penitenciaría y demás, en el libro, cuando estuve leyendo, aparece que no era la pena en sí misma la penitenciaría, sino que el encierro no era considerado en sí mismo como una pena, sino que se los iba a guardar solamente ahí hasta que sean juzgados. Estás muteado. Estaba muteado, sí. Eso es antes del periodo que estamos hablando. Justamente antes no existía la cárcel, existía el calabozo. El calabozo era el lugar donde se guardaba la persona hasta que esperara la sentencia final. Porque no estaba tampoco el concepto de libertad. Por eso yo les decía, el concepto de libertad es muy importante, porque yo no puedo quitarle la libertad a alguien si no creo primero el concepto y el derecho de libertad. Si no, ¿qué le quito? Si no hay derecho a la libertad, no le estoy quitando nada. Eso que vos planteás, creo, y sí, lo leí varias veces a Nitúa, plantea justamente la diferencia. Antes, cuando la cárcel era todavía un calabozo. Claro, eso sería lo del secuestro institucionalizado, ¿no? Exactamente. Secuestro institucional. Yo te secuestro, hasta tanto, sí, como sería hoy, para mí, la prisión preventiva es un secuestro institucionalizado. Sería algo parecido. Te secuestro antes, ¿sí? Hasta darte la pena final. Pero no es este periodo, es el anterior. Igual, gracias por tu pregunta. ¿Nada más? ¿No quieren comentar más nada, decir más nada, preguntar? Disculpen que me estaba comiendo una galletita. Para agregar a la pregunta de Nair, que está bien porque no quedó muy claro durante la explicación que me tocó, pero justamente, ¿no? El parteaguas que analizamos durante esta etapa respecto de las prisiones es justamente que los calabozos van a dejar de ser lugares de tránsito previo al ejercicio del castigo público para pasar a ser
lugares donde la sentencia es la que va a ser pública y el castigo privado. Pero con la aparición de estas codificaciones va a haber más claridad respecto de los tipos penales y van a haber más claridad respecto de también la duración de las sentencias. Justamente por esto, ¿no? Los calabozos eran lugares de paso y era indefinido el plazo sobre el cual uno podía estar ahí metido. Quedaba al libre albedrío de la definición del soberano, del rey. Exactamente. Una consulta. Antes Bárbaro. dijeron un libro, Cárcel y Fábrica, pero ¿de qué autores? Dale, De, dale, Paulín. Sí, sí. de Darío Melosi y de Máximo Pavarini. No, me escucho. Perdón. De Darío Melosi y de Máximo Pavarini es un libro que se escribió en 1980. Decíamos, son dos criminólogos críticos italianos que van a estar haciendo un estudio sobre el nacimiento de las instituciones penitenciarias. Muy lindo Genial, libro. gracias. Muy lindo libro para leer, con mucho conocimiento y desarrollo por parte de Melosi, de Pavarini, Pavarini, que desarrollan desde la crítica a toda la criminología anterior, que lo vamos a ver cuando veamos criminología crítica. Yo tengo otra consulta, perdona. Cuando Dale, vimos dale. esto de que no solo se delimita el castigo hacia arriba, sino también hacia abajo, digo, es hacia abajo tanto como hacia arriba, tiene que ver con esto que decía también en Locke sobre que el Estado tenía que tener un poder más limitado en cuanto a sus funciones y que no tendría como que involucrar los derechos naturales de las personas, el contrato social, puede ser. Sí, tiene que ver algo con eso. No te olvides que si bien ese es el asentamiento y la firmeza de la clase gobernante nueva, que es la burguesía, tiene que todavía que ir poniéndole límites a la nobleza, por supuesto. Pero esto de los derechos naturales que vos decís, que está muy bueno, que son los que nosotros conocemos hoy, o denominamos, sobre todo a partir del juicio de Nuremberg en 1948, 45, no 45, nosotros lo conocemos a partir de ahí como derechos humanos. Estos derechos naturales, también esta forma de interpretarlo, como lo hace Locke, sirvió para entender que la propiedad privada es un derecho natural, que corresponde a todo hombre. Entonces, justamente el Estado no tiene que intervenir en eso. Y lo justifica con la idea fisiocrática, en el sentido de que el desarrollo, igual que los fisiócratas, esta idea de que todos somos dueños del planeta Tierra, todos, nadie se lo puede adueñar, somos todos dueños, pero, o sea que cualquiera puede tomar cualquier pedazo de tierra, pero una vez que yo al pedazo de tierra le genero un producto, modifico ese pedazo de tierra, a partir de ese momento, ese pedazo y esa producción es mía. Y nadie me la puede quitar. Y el Estado tampoco. ¿Está? En todo caso, me la tiene que proteger. Me tiene que proteger de que esa propiedad privada es mía. Obviamente, cuando después aparece todo el sistema económico capitalista, con todas estas ideas y demás, y se acerca, yo siempre digo, hay dos inventos de la modernidad que son importantísimos. Uno es el alambrado de púa, porque hace desaparecer los espacios públicos, empiezan a aparecer todos espacios privados. Entonces alguien, el que agarraba naturalmente, yo siempre doy el ejemplo porque es de esa época, ¿no? Pero tipo la época de Robin Hood, que nada, se cansaba de estar en algún lugar, se iba al medio del campo y agarraba fruta o mataba un cordero, nunca le iban a decir que era un ladrón ni que estaba robando los frutos de un, ¿cómo es? De un productor agropecuario. Nada, era natural, era lo que producía el suelo y lo estaba haciendo. Bueno, una vez que se acerca todo, si quiere comerse una manzana o un fruto o quiere matar un cordero para comérselo, es muy posible que cometa un delito, que es robar. Porque ya pertenece esa área a la propiedad privada de una persona. Y el otro invento muy importante es el reloj. El reloj permitió medir el tiempo, y principalmente el tiempo de producción, y medir también la vida del hombre. Cuánto tiempo tiene para trabajar, cuánto para dormir, y piensen ustedes que en esta época que estamos hablando, el 80% del tiempo las personas trabajaban. Ustedes piensen que recién en 1819, creo, si no me equivoco, sí, creo que estoy diciendo bien, 1819, recién se regula
las horas de trabajo en 12. 12 horas. Te van a decir, bueno, no hay mucha diferencia ahora. Hay una parte que todavía no les dije. 12 horas para los menores de 13 años. Los demás trabajaban más. Y hasta que se regula esto en 1819, los menores también trabajaban más. Entonces, ¿y eso cómo se medía? Y a través del tiempo. ¿Por qué? Porque eso permitía fraccionar y tener en cuenta cómo puedo aumentar la productividad con más horas de trabajo, ¿no? Siempre digo yo, en términos para que todo esto no sea tan duro, vean Tiempos Modernos de Charles Chaplin y se van a dar cuenta de lo que significó la industrialización y el grado de aislamiento y de alienación que terminó provocando. ¿Algo más? ¿Quieren decir? ¿Quieren preguntar? Yo quería preguntar, perdón, cuando estaban hablando un poco de que se buscaba justamente el disciplinamiento de las personas privadas de libertad y también las discusiones que se daban en torno al panóptico, ¿todo esto se daba más en un plano teórico de las personas que pensaban en estas formas de disciplinamiento o realmente se implementaban sea el panóptico o sean otros mecanismos para, más allá ya de por sí la existencia de una prisión, si se aplicaban otros mecanismos para este fin de disciplinamiento, si se quiere? Sí, eran teorías que se aplicaban en la práctica. Sí, totalmente. Y que sirvieron justamente para el desarrollo de este tipo de sistema. Sirvieron y sirven. Digo, el panóptico se fue transformando técnicamente, pero existe, ¿no? Ustedes piensen solamente, yo tengo la estadística de Inglaterra, pero hay 400, o sea, para que tengan una idea, hay 400 cámaras por cada ciudadano en Inglaterra, ¿sí? O sea, el ojo del gran hermano hoy está parado en otro lado. La autodisciplina hoy está parada en otro lado. La forma como van a ver a partir de la clase que viene el positivismo de discriminar está parado en otro lado, ¿sí? O sea, pero sigue existiendo esta idea del gran ojo, el ojo del gran hermano, ¿no? Al punto tal que terminó siendo un éxito televisivo, ¿no? Ustedes se acuerdan del programa Gran Hermano, que fue primero un éxito en Europa a través de España y después acá en América Latina. Es eso, ¿no? Encargarse, y encima tiene este componente que fue creándose en la modernidad, que no es para desarrollar ahora, pero que es muy interesante cuando uno ve los valores de la modernidad, este morbo que tiene la sociedad, ¿viste? Porque era un éxito no solamente por lo que hacía, si ustedes se ponen a pensar como producción, no tenía nada, un desastre. ¿Dónde estaba la idea? Y el morbo de la gente en 24 horas meterse en cualquier momento y ver qué carajo estaban haciendo dentro de la casa. Digo, si no, no puede ser un éxito, ¿no? Si no, no está la gran cantidad. Está bien, digo, es más complicado y todo, pero bueno, tiene que ver un poco con eso y esto nos surge en el siglo XIX. ¿Sí, Ana Laura? No, y lo interesante, digo, de cómo esas ideas ganan el sentido común hoy día, digamos, porque independientemente del relato, digo, más teórico, digamos, cuando discutimos cuestiones como criminología o demás, digo, cómo el sentido común social tiende siempre a entender que la seguridad y el control social y vivir en paz está de la mano con tener cada vez más cámaras, tener cada vez más policiamiento, etcétera, etcétera. Y la dificultad que existe en términos políticos para generar creatividad alrededor de las respuestas al problema de la inseguridad, porque por fuera del aumento de patrullaje y del aumento de las cámaras, es muy difícil, ¿no?, encontrar cuestiones que puedan funcionar. Difícil. Sí, el punitivismo nunca lo vamos a ir viendo con las teorías. Nosotros estamos mostrando las teorías acá para que ustedes, obviamente, todo esto que estamos diciendo es lo que estudiaban los teóricos. Vuelvo a decirles que nosotros lo vemos en criminología, pero no eran criminólogos, no existía la criminología como ciencia, ni mucho menos. Pero fíjense que era un problema que preocupaba. Este tema del desorden y demás, y sigue preocupando. Y siguen sin encontrarle solución. Entonces, nosotros vamos a ver todas las teorías y ninguna va a ganar. Ninguna va a decir, esta es la mejor manera. Sigue existiendo. Nosotros entendemos porque está mal enfocada. La criminología, bueno, digamos, también lo puedo contar como anécdota. Yo fui ayudante al principio de la cátedra Baigún Cruz, por ahí lo escucharon a nombrar, sobre todo a Baigún, un gran abogado, civilista más que nada, pero muy conocido en la facultad, y sí, seguramente habrán escuchado al gran Julio Mayer, ¿no?, procesalista
impresionante, no solamente acá en Argentina, sino respetado en el mundo. Eran amigos, Baigún y Mayer. Y a mí me tocó, cuando era estudiante de la facultad, participar de lo que se llamaba en ese momento la reforma del Código Penal y Procesal, la reforma Slocar, ¿no? Cuando hoy el camarista Alejandro Slocar, en ese momento había presentado el proyecto y estábamos trabajando como estudiantes, como les había pasado a ustedes si se integraron alguna vez a una cátedra, trabajando todo el tema de la reforma. Y en una de esas reuniones estábamos nosotros como estudiantes, como pichones, y estaban el gran Baigún explicando que íbamos a empezar en el 2007, que otra vez volvimos a trabajar sobre esto, qué sé yo, y estaba sentado Mayer, ¿no? Julio Mayer. Si los conocen o que los conocen saben que es un personaje, digamos, un personaje importantísimo en el tema procesal penal y en el tema penal. Y entonces Baigún estaban... a Baigún, le digo esto porque si no, no van a entender la parte cuando le habla a Mayer, los amigos íntimos, le decían tute. Entonces, Baigún decía, no, bueno, vamos a trabajar sobre esto, qué sé yo, pero vamos a trabajar, estamos todos ahí nosotros, escuchando ahí a Baigún, ¿no? Y estaba Mayer, ¿no? Para nosotros era, faltaba un porro y era completo, un porro, una cerveza y estábamos en el sumo del sumo. Y cuando está explicando todo esto, lo interrumpe Mayer, ¿no? Sentado en un pupitre. Dice, pero dice, si vos sabés que el derecho penal no sirve para nada, no soluciona nada y siempre llega tarde. Imagínense la cara nuestra, dijimos, ¿qué hacemos acá? Digo, si Mayer me está diciendo que el derecho penal no sirve para nada. Me pongo a estudiar medicina. Claro, ¿viste? Sí, tal cual. Nos queríamos ir en ese momento, sentíamos que obviamente no era esto que sentíamos, pero sí como escuchar esto, ¿no? Y además, un grande hablándole a otro grande, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y amigos encima. Y Tute, Baigún, le responde, tenés razón, vos sabés que yo pienso lo mismo, pero nunca te olvides que si los espacios no se ocupan, lo termina ocupando la derecha. Nos quedamos ahí, dije, bueno, si nos sorprendimos por lo anterior, es el día de hoy que yo repito esta historia, digo, porque no lo dijeron dos personajes que andaban por ahí, qué sé yo, que pun y que pan. Nada, dos visiones distintas, ¿no? Aunque no sirvan para nada lo que uno pueda o que crea puede llegar a ser. Y Mayer también, digamos, dijo esto, pero ha luchado siempre con fortaleciendo las garantías procesales, explicando por qué el procedimiento es tan importante para la defensa de la persona. Digo, es esto, ¿no? Lo nuestro por ahí, o por lo que tenemos este tipo de forma de ver la vida y de ver la sociedad y de ver la ley, es una lucha constante. Sabemos que es peor que la lucha de David y Goliat, ¿no? Mucho peor. Bueno, no lo vamos a derribar nunca, pero bueno, por ahí hacemos zafar unas cuantas personas del lugar en el que están. Esto es nada, lo que uno intenta generar, por supuesto, con todos los errores que sean. Sí. Sería más terrible si no hubiera nadie discutiéndolo, así que por eso imagínate. Hay que estar ahí. Imagínate que estando en la lucha desde que, bueno, yo milito políticamente, no importa dónde, pero milito políticamente. Y yo entiendo que la militancia política es una opción de vida, no es una forma, no importa dónde se haga, es una opción de vida. Es decir, uno milita políticamente por los principios que uno cree y lo hace desde que se levanta hasta que se acuesta. Digo, no es no necesariamente hay que estar, y de hecho, les digo, sobre todo yo que toda mi adolescencia la pasé bajo la dictadura cívico-militar, empresarial y eclesiástica, digo, no hace falta estar metido dentro de un partido, dentro de un movimiento a veces. Uno puede militar la vida también, pero lo tiene que hacer convencido de lo que está haciendo. Entonces digo, yo que milito orgánicamente ahora, digo, no lo hago solamente en los lugares donde voy, hablo, debato, o me invitan o por el estilo. Nada, me levanto a la mañana y me cruzo con el verdulero o la verdulera y milito. Me cruzo con el pibe, con el portero, la portera y milito. Y voy a la facultad y milito. Digo, ¿por qué? Porque estoy defendiendo los principios. Eso para mí es la militancia, ¿sí? Entonces, como vos bien decías, Ana Laura, digo, imagínate, si nosotros la venimos remando, si desaparecieron millones de personas en el mundo por luchar contra esto durante tanto tiempo, imagínate si tuvieran el libre albedrío de hacer lo que quieran. Estaríamos en el horno. Entonces, bueno, uno siente que pasa en un momento, es como vieron las carreras ahora que estuvieron en los Juegos Olímpicos, nos pasaron el
pasante para seguir corriendo y bueno, y nosotros tenemos que hacer el mayor esfuerzo posible para después entregárselo a otro y que siga, ¿no? El traspaso generacional, que es lo que permite luchar en la lucha o en la batalla más importante de todas, que no dicho siempre no deja de ser importante, que es la batalla cultural. Porque, como decíamos la vez pasada, el problema no es que los dueños de Vicentín sean corruptos. Nosotros sabemos qué es eso, ¿no? Por ejemplo, por decirlo de alguna manera, el problema es el que tiene un Fiat 600 y sale a gritar yo soy Vicentín. Ese es el problema. El otro ya lo sabemos. ¿Qué le voy a decir al tipo que está lleno de guita y que hace este tipo de cosas? Digo esto porque cuando se armó el quilombo con Vicentín. Pónganlo en cualquier ejemplo, en cualquier país en el mundo. Insisto, no somos el ombligo del mundo, no pasa solamente acá. El problema es cuando el otro, cuando el pobre cuando defiende a los ricos, ¿viste? Muy loco esto. Es un lugar aparte que nunca le van a permitir acceder. Pero bueno, nada, esto es. Estamos yendo de mambo, disculpen, pero bueno. Ana Laura me tira la lengua, culpa de Ana Laura. Daniel, ¿te Sí. puedo agregar algo que me parece que no militar o no defender ningún tipo de postura también es una postura política Totalmente. muy marcada y a veces muy dañina? Totalmente. Yo igual la respeto, digo, porque es lo mismo que la antipolítica, ¿no? O el apolítico. Yo lo que digo es que no existe el apolítico, ni existe el no militante, por lo que vos bien planteás. Pero bueno, es una opción. Es una opción. Yo considero igual que vos que es recontra dañino. Ya. Es lo mismo que te dice yo soy apolítico. No está haciendo una opción ética y moral. Generalmente el que es apolítico es el más peligroso de todos. O el que te dice que es apolítico es el más peligroso de todos. Pero bueno. Es el más político en realidad. Exactamente. Es la política extrema, que es la peor. ¿Sí? Llevar a determinados lugares, determinados procesos o pensamientos o conflictos muy conflictivos, muy extremos. Pero bueno, yo me contento por lo menos yo particularmente, nosotros hacemos en la cátedra, con esto de generar el pensamiento crítico. Que pongan, siempre nosotros decimos, uno cuando me pasó a mí como estudiante también, en todos los lugares donde estuve estudiando, y espero poder hacerlo, yo digo que soy un estudiante en formación todo el tiempo, yo digo, uno cuando inicia un curso, una materia por el estilo, dice, bueno, voy a aprender esto y me voy a sacar algunas dudas. Si nosotros logramos que ustedes se vayan con muchas más dudas que certeza, cumplimos el objetivo. La idea no es que ustedes vengan acá y a través de lo que le decimos, piensen determinadas cosas. Ah, bueno, la mano viene por acá. No, en realidad la mano no viene por ningún lado. Lo tienen que pensar ustedes, lo tienen que desarrollar ustedes. Y ubicarse en el lugar en el que quieran, aún en este que estamos diciendo. Después estaremos nosotros para correr el telón, ¿no? Vos no sos apolítico. Estás haciendo una política, hermano, y estás dejando gente afuera. Si eso no es hacer política, vos no sos ideológico. No se acabaron las ideologías, ¿sí? Si te comiste el libro de Francis Fukuyama, y yo me lo tuve que comer en la década de los 80, cuando era famoso, El fin de la historia, y bueno, vos sabés lo que se quería hacer ahí, no era terminar con las ideologías, desde el punto de vista, porque ahora no queda otra cosa que ser capitalista y democrático. Era establecer un sistema imperial en todo el mundo. Entonces, es más complicado, ¿no? Acá hay muchas cosas, muchos elementos, pero parte de lo que estamos viendo también es explicarles a ustedes el derecho penal y la criminología y la justicia y la ley es el componente más político que tiene una sociedad. O sea, no está alejado de todo esto. Digo, porque en definitiva, cuando se crea una constitución, es una élite gobernante que decide qué tipo de proyecto de país y de Estado se va a crear. Si no, ¿por qué llamamos la generación del 80 generación del 80? Que hicimos, digamos, terminaron haciendo una constitución con espíritu federal y una aplicación unitaria, ¿no? Y ahí tenemos los quilombos que tenemos desde esa época hasta el día de hoy. Pero bueno, nada, no me quilombo. Una cosita bien chiquita que me quedó, Dani, respecto a lo que dijiste, porque hablaste del reloj hace un ratito, ¿no? Del tiempo. Hablaste recién del recambio generacional y la importancia de que las generaciones venideras se sigan organizando. Y bueno, hay una frase de un viejo general que decía que la organización vence al tiempo. Y a este grupo de docentes que nos toca hoy estar dando clases en esta cátedra, integramos un equipo de investigación y a partir de una investigación que fuimos haciendo respecto a algunas estadísticas penitenciarias, en Argentina entre el 2000 y el 2020 se incrementaron un 85% las personas que están privadas de su libertad en Argentina. Si esta tendencia se repite en 20 años, muchas de las cosas que vamos a estudiar a lo largo de la materia respecto a cómo criminalizar a los pueblos, cómo encerrarlos de la forma más violenta,
se va a recrudecer mucho más si es que no hacemos algo. Entonces, tenemos un desafío, todas y todos quienes estamos acá, podemos tener diferencias y coincidencias ideológicas, pero hay algo que seguramente nos atraviesa y es, desde el derecho penal, las ganas y la necesidad de tratar de tener una sociedad menos violenta, desde las instituciones sobre todo. Entonces, ahí rescato la importancia de esto que decís, Dani, de seguir pasando de generación en generación la organización, porque efectivamente la organización vence al tiempo y en 30 años estarán estudiando otras generaciones cuáles serán las teorías criminológicas en 30 años, y en 100 lo mismo, y bueno, y la importancia de seguir ese caminito, ese legado. Exactamente, y también el que no lo quiera seguir, que no lo siga, pero, digo, el que no lo quiere seguir, que no lo siga, no se ponga a decir cosas sin fundamentos, que no lo siga, tiene todo el derecho. Como acá hay todo el derecho de que salgan abogados en defensa de las personas en contexto de vulnerabilidad o se dediquen a la vida comercial y hagan dinero, tienen todo el derecho a hacerlo. Pero bueno, no nos queremos ir mucho de tiempo. Yo, exactamente como dijo, para nosotros, o para algunos de nosotros, para no poner a todos en la cátedra, pero creo que la mayoría, la organización vence el tiempo y lo importante es el otro. Así que en eso estamos. ¿Está? ¿Algo más que quieran decir? Ana, ¿tenés la camiseta de Boca? Que sea la última vez que te la pongan. ¿Tenés la camiseta de Boca? Nos vamos a ver el domingo, Ana. Los cuadros, todo. Esa es otra de mis pasiones. Te digo que tengo en silencio, y en este momento está jugando mi cuadro Racing con Central Córdoba, como perfil independiente. Y lo estoy escuchando. No lo estoy escuchando. No lo estoy escuchando porque estoy hablando con ustedes. Pero pero, o sea, yo lo tengo acá de fondo también, así que sé cómo viene el asunto. Está bien. Y el domingo jugamos con ustedes. Sí, nos veremos las caras de nuevo. Nos veremos las caras de nuevo, el hambre y las ganas de comer. En el momento que estamos haciendo dos, puede ser cualquier cosa. Bueno, nosotros cambiamos los cubiertos, ahora vamos a ver qué pasa. Claro, está bien. Bueno, un chascarrillo. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Algo más que quieran decir? Si no, me voy a ver el partido. Igual ya... Ah, sí, 21 y 41, mirá. No fuimos. Bueno, gracias a todos y a todas. Sí, gracias a todos por la paciencia. Nada. Y vayan generando la primera clase, así salían como rugiendo, parecía que iban a participar más. No digo que no participan, pero bueno, cuanto mayor sea la cantidad y más críticos se pongan, y más, como yo digo, exprímannos, ¿no? Pónganse a discutir con nosotros, esta es la idea. Nadie tiene la vaca atada, ninguno tiene la verdad. Así que transmitimos desde un lugar, desde un pensamiento. Bueno, la idea es ponerlo en juego a través de lo que van viendo. ¿Está? Una preguntita, ¿la clase que viene seguimos con iluminismo? ¿Sería la segunda guía de iluminismo que hay? ¿O ya no? No, ya está. Estas dos clases. La próxima clase empezamos, creo, si no me equivoco, con positivismo. Ahí lo ven, van a tener, creo que 2 clases con el adjunto. Aprovechenlo también con Hernán o la ETA. Trabaja sobre todo esta parte y principalmente positivismo en Argentina. El positivismo en Argentina fue muy fuerte, tan fuerte y contemporáneo al mismo momento que estaba surgiendo en Europa. Muy fuerte. Se la van a ver, como dice Hernán en algún momento, hace mucho no lo escucho, pero todas las estaciones, todos los nombres de pueblo, las estaciones de trenes tienen nombre de positivistas. Ingeniero Huergo, José Ingenieros, todos esos fueron positivistas. Así que vayan recorriéndolos cuando ya lo van a ir viendo, no quiero decir más porque si no le voy a espoliar la clase a Hernán. Pero bueno, sí, ya empezamos con positivismo. Interesante, muy interesante. Bueno, buen fin de semana. Gracias. No, buen fin de semana. Gracias. No, el martes, el viernes. El martes. El viernes. Buena semana. Buena semana. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, Federico. Pablín, nos vemos. Fantástico. Dani, ¿salió bien? Señor, fantástico. Buenísimo. Bueno, nos vemos. Me diste el pie aparte con el nombre, con el pensamiento general, yo metí el otro pensamiento también. Buena semana, Dani. Igualmente. Compartir este espacio. Me pone muy contento. Chao. Chao. Sí, dejé de grabar. No, sigue grabando, digo. Bueno, pará, ¿está bien? ¿Cómo lo paro? Ya está, detener la grabación. Listo.